Señor, en esta hora te damos gracias, Señor. Te damos gracias por este día, Señor. Te damos gracias porque estamos acá, Señor, continuando esta serie de videos, Señor, este podcast, este proyecto que tú has puesto, Señor, en medio de nuestra vida, de nosotros, Señor. Te pido que en esta hora seas tú hablando, Señor, a través de nosotros y que no seamos nosotros, Padre. Que sea de bendición para otros y también para nosotros, Señor. Todo lo que vamos a leer, a hablar, a decir, Señor, y sé tú en medio de esta conversación, que sea una conversación fructífera, una conversación que enriquezca, una conversación que ayude, Señor, que aporte y no que reste, Señor. Gracias por todas las cosas que vas a hacer, Señor. En nombre de Jesús. Amén. Amén. Atributos de Dios. Atributos o características, le podemos decir ya. Yo le había puesto el corazón de Jesús para nosotros, cómo se refleja Jesús. Mira, o sea, ¿cómo se refleja Eso fue lo Jesús que para hice. nosotros? Vale. Exacto, exacto. Ya habíamos hablado de la Déjame base. poner el teléfono no molesta, Habíamos hablado de la porque si base, no que me... era, si no se te ve, se te olvida. No, habíamos hablado de la base, que era presentar a Jesús, o sea, esa raíz, ¿no? De ese árbol. Luego hablamos de que es la fe, o sea, yo puedo decir yo que es el tronco de ese árbol. Y ahora aquí yo creo que es las ramas o los brazos de las características, atributos, cómo se refleja, o sea, mil y un, mil y una referencias se le puede decir. Pero escogimos dos cuando lo hablamos. Yo no sabía si escoger esas dos que vamos a hablar de mi parte. Que me dejé fuera muchas. Me dejé fuera muchas. Y me dejé varias que sí, que yo dije, es que si las escojo, aquí vamos a hablar aquí 3 horas. Se puede, ¿Verdad? es Se puede, posible. pero me gustaron las que tú escogiste primero y son las que vamos a empezar para hablar este tema. Y bueno, sin más preámbulos, pues te dejo a ti para que empieces. Estas características de Jesús en nuestra vida, cómo se refleja. A ver, creo que el punto de todo esto es que podamos mirar un poco las diferentes maneras en las que Jesús se refleja en nuestras vidas, Mm, pero me parece importante hacer el paréntesis de que de las cosas que vamos a hablar, no podemos encerrar a Jesús allí y se revela de muchas otras más maneras distintas, pero tomamos un poco como basado en lo que nosotros hemos experimentado de Jesús, basado en lo que nos parece que es un poco más principal, por decirlo de alguna manera. Entonces, para mí, una de las cosas en las que yo más he visto a Jesús en mi vida, y lo hablo desde la propiedad, como quien dice, mm, es mirar a Jesús, mirar a Dios como Padre. Cuando yo estaba más pequeña, yo siempre creí que había Dios y siempre todo, pero creo que una de las maneras en las que yo más logré aprender a ver a Dios fue como padre. Obviamente dicen que tú ves a Dios dependiendo de cómo fueron tus padres, dependiendo de cómo fue tu padre, habla obviamente de la idea que tú tienes en tu cabeza de un padre, pero para mí mirar a Dios como padre significaba mucho saber que yo podía ir a Dios con lo que fuera. sí, Entonces miro hacia atrás y digo, ok, los niños viven completamente confiados. Vamos a decir que es más extraño que un niño viva angustiado a que un adulto viva angustiado, porque un niño exacto. vive confiando en sus papás. Un niño vive constantemente confiando en que sus papás le van a dar comida, en que sus papás lo van a ir a buscar al colegio, en que sus papás van a estar cuando él necesite algo. Los niños no tienen ningún tipo de pena con sus papás, No, y si lo especialmente llevamos con, a, sí, con tu papá, con tu mamá. si lo llevamos a nosotros, cuando tengo recuerdo cuando yo estaba pequeño, yo digo, a veces yo tengo un colegio al lado y yo digo, no sé si supiera que esa etapa, el único estrés que uno tenía era ir a la escuela. Pero de resto uno iba con esa seguridad que tú dices, esa confianza de, sé que en casa va a estar mi padre, sé que en casa él va a estar ahí para escucharme, sé que en casa va a haber comida, sé que en casa va a haber todo. Y lo principal era, yo sé que va a estar mi padre cuando llegue a casa. Y
creo que como un niño ni se preocupa por eso porque lo da por sentado, lo da por hecho de que es algo que está ahí. Entonces, me trajo a la mente ese recuerdo que yo digo, ay, niños, disfruten ahora, pues cuando venga, ya cuando crezcan, vienen las preocupaciones. Mira, a mí me llama muchísimo la atención cuando yo pienso en los niños, porque yo digo, los niños no tienen ningún tipo de vergüenza de ir Mm, a pedir a sus padres lo que necesitan. Ellos no están pensando que si será que parezco como que pido mucho, será que soy un fastidioso, será que sin les miedo al molesta éxito. que les pida cosas. No, un niño tiene hambre y va a ir a donde su mamá y le va a decir que tiene hambre, Mm, ¿sabes? Un niño tiene sueño y bueno, ya eso es otra cosa. Pero los niños hacen todo lo que pueden para mostrar a sus papás con confianza sus necesidades. mm, Obviamente, otra cosa súper interesante es el hecho de que si tus papás te conocen, tus papás ya saben lo que tú necesitas. exactamente. Entonces, eso me lleva a mí a la cita que estaba viendo en Lucas 11 del 9 aproximadamente hasta el 13. Mm, Y es súper interesante para mí porque dice, yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamáis y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? O si le pide pescado, en lugar de pescado le dará una serpiente. O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, pensando en eso, yo decía, ok, si tú te vas realmente a lo terrenal y te pones a ver a los padres en general, en todos sus defectos o en su imperfección o en lo que tú quieras, siempre van a tratar de, desde el amor, darle a sus hijos todo lo que necesitan. sí, Y si conocen a sus hijos, van a saber lo que necesitan. claro. Y la palabra dice, hey, miren a los niños, hey, miren cómo son los padres con sus hijos en amor. Imagínense cuánto más Dios, como un padre Ustedes. perfecto, no se preocupa por ustedes, saben lo que necesitan y está dispuesto a recibirlos cada vez con sus necesidades delante de él. No, y si ¿Cuánto ponemos otro más no quiere ejemplo, Dios recibirlos y sí. suplir esas necesidades? Y si ponemos otro ejemplo terrenal, por así decirlo, hasta en la misma creación de Dios está ese ejemplo. A mí un ejemplo que me gusta es en los animales, el león. El león, el trabajo del león es cuidar a su manada. El trabajo del león es cuidar a los cachorros, es protegerlos, es ser ese guardián. Si un animal, por instinto, lo hace, ¿cuánto más Dios? Que no lo hace por Mm, instinto, lo hace por ese amor que tiene para cada uno con nosotros y aparte que es perfecto. O sea, si un animal, que mm. obviamente no es perfecto, es por instinto, por como lo quieras decir, lo hace y, y si lo llevamos al ejemplo que tú dices, nuestro Padre aquí, terrenal, o sea, de sangre, lo hace también porque nos quiere, nos ama, cuanto más Dios. Es que Sí, sí, sí. es Yo sé que es de repente un poco más fácil para nosotros, entre comillas, que hemos tenido padres presentes o que tu mm, familia es una familia donde relativamente las cosas funcionan, tus papás te han creado en amor. sí, Yo sé que es un poco más difícil para una persona que de repente no ha tenido eso verlo, pero también mirando ese punto, la palabra dice que Dios te adopta como su hijo al creer en él. Es decir, que ya no eres más huérfano, que aun si tu padre y tu madre te abandonaran, aun si te rechazaran, aun si no estuvieras presentes, aun si ellos se hubiesen equivocado, te hubiesen herido o no hubiesen sido todo lo que tú hubieses querido que fueran, sigues teniendo en Dios la cobertura de un Padre perfecto que se preocupa por ti, mm, independientemente de cómo hayan sido o hayan dejado de ser tus padres terrenales. exactamente. La palabra dice que Dios es un padre para sus hijos, un padre que se preocupa por ellos, un padre que provee para ellos, un padre que los recibe en amor y un padre que los quiere cerca. Y que es fiel. O sea, otro de los atributos y de las características de Jesús y de Dios es esa fidelidad. Jesús es fiel, Dios es fiel, Dios nunca se va a ir. Otro ejemplo que se me viene es el pueblo de Israel. O sea, a pesar de que el pueblo de Israel, Dios los había sacado de Egipto, Dios hizo tantos milagros en sus caras y ellos no querían aceptarlo
como Dios les estaba diciendo, como ese padre, sino que ellos lo querían a su manera. Aún así, Dios nunca se separó de ellos y hasta el sol de hoy. Entonces, Ujú, ese es un ejemplo que está en la Biblia, pero es que también está con nosotros. ¿Cuántas veces uno, nuestros padres nos perdonan? ¿Cuántas veces cuando hacemos algo, no, nuestros padres nos perdonan? Por un ejemplo que yo decía, ujú, me molestaba de pequeño, y era, cónchale, ¿por qué mi papá me castiga? ¿Por qué me castiga tanto? Pues, a ver, también la Biblia dice que el padre que ama a su hijo corrige y castiga. O sea, no porque tú, vivas la consecuencia de algo que hiciste o que tu padre te castigue, no quiere decir que tu padre no te ama. Tu padre te ama. Y porque te ama, te corrige. Entonces, eso también yo creo que entraría dentro de la parte de padre. Y lo meto porque es lo que estamos hablando en el video pasado del creer en Dios a nuestra manera o querer quitarle características a Dios. Y ujú. es eso muchas veces. A veces muchas personas dicen, no, es que Dios es un Dios injusto, es un Dios que castiga, es un Dios que reprende. A ver, así como tu padre, cuando tú te portabas mal, te corregía, pues si Dios es un padre perfecto y justo, ¿cuánto más no lo va a ser Él? Pero eso no quiere decir que no tenga ese amor ilimitado para ti como Mm, padre. Entonces me vino ese sí, ejemplo bueno, cuando obviamente estás diciendo. el tema de la corrección es un tema 100% que tiene que ver con Mm, el amor de Dios. Dios es un padre que por amor corrige. La corrección de Dios es totalmente diferente a la corrección humana. La mm. corrección de Dios no te señala, la corrección de Dios no te llena de vergüenza, la corrección de Dios no te, no te Sí, no, juzga no te juzga, directamente. La corrección de Dios te te transforma. redirecciona. Esa es la palabra. La, la corrección de Dios te dice, hey, mira esto, no, no estoy de acuerdo, mira la luz de mi palabra, lo que dice. Yo desde la sabiduría te digo que esto no está bien, que esto es lo que a mí no me complace, pero Dios no te dice, mira tú que estás haciendo esto, que estás haciendo lo otro, qué te sucede? Levántate, cambia actitud, ¿qué te pasa? Dios no te etiqueta, Dios te llama por tu nombre. Ujú. Dios te habla directamente, no anda rodeándote ni buscando la manera de cómo decirte lo bonito. Él va directo y porque te conoce. Él te conoce tanto Ujú, y él conoce tanto a sus hijos que sabe cómo hablarle. Y volvemos al ejemplo de nuestros padres de sangre. O sea, nos conocen tanto que ya saben cuándo mentimos, saben cuándo estamos ocultando algo, saben cuándo estamos aparentando de que los estamos escuchando, pero no. Saben todo de nosotros. Entonces, Dios también. Dios nos conoce y Dios sabe cómo hablarnos. Entonces, no, como Dios me habla así, no me quiere. Si Dios te habla así, porque es la única manera que tú escuches. mm, Tiene que ser esa. tal cual. Y es una característica muy bonita el ver a Dios, tener a Dios Sí, como Padre. sí, al final del día es básicamente el reconocer que al creer en Dios y al estar caminando con Él somos adoptados y que nuestras vidas cambian cuando somos adoptados, que podemos venir de manera confiada delante de Él a simplemente pedir y hablar con nuestro Padre, porque tenemos la intimidad de poder hacerlo, tenemos la accesibilidad a eso, a Mm, Él. Jesús cuando hablaba sobre el Padre no hablaba sobre su Padre únicamente, de hecho cuando enseña a orar habla sobre el Padre Nuestro, Él decía, nuestro Padre. Padre nuestro, Él exactamente. decía, el Padre que es tanto mío como de ustedes. Mm, No es una relación que yo tengo directamente con el Padre y es únicamente mía. Sí, yo soy el camino tras el cual ustedes llegan al Padre, pero yo he hecho accesible para ustedes la relación con el Padre, una relación íntima y personal con el Padre. También la mm, palabra dice que Dios está de alguna manera u otra esperando que nosotros vayamos hacia Él, que Dios está esperando que tengamos comunión e intimidad con Él. Por eso es que habla de cuando vayas a orar, eh, vete a un determinado lugar donde estés tú y el Padre, la presencia del Padre está allí. exactamente. Y eso me habla a mí de un Dios que quiere, que está esperando que yo le hable, que quiere escucharme, que quiere pasar tiempo conmigo. Mm, sí.
Dios, como así como que volvemos, y sé que me voy a repetir mucho, pero así como el Padre que Dios nos da aquí, siempre busca tener esa relación de confianza. Nosotros tenemos confianza con nuestros padres, tenemos confianza siempre con ellos. De repente, no en todo momento, pero siempre tenemos esa confianza de que sabemos que cuando pase algo sabemos a quién ir, sabemos dónde ir, sabemos con quién hablar. Y es lo que siempre procura Dios dentro de esa característica o ese atributo de Dios como Padre, que Él quiere que seamos capaces de confiar en Él, de recurrir a esos brazos de Padre que Él tiene para nosotros. Y ese es otro punto de dentro del contexto de Padre que me gusta mucho. El saber y el aprender a recurrir a Él como nuestro Padre. Porque sabemos que Él está. Siempre, siempre lo decimos, siempre estamos conscientes de eso, siempre sabemos que Dios está ahí, que Él es nuestro Padre, nuestro amigo, todo. Pero a la hora de un problema, no, yo estoy seguro que la mayoría no decimos, voy a recurrir a Dios. Nuestro primer reflejo no es Él, lamentablemente. Que no debería ser así. Debería ser lo contrario, de recurrir a Él como nuestro Padre. Padre, ¿será que esta decisión que voy a tomar está dentro de tu voluntad? ¿Tú la ves correcta? Señor, ¿será que esta persona, será que esto, lo otro? Tener esa confianza con Él entraría también dentro de ese punto. Lo que me lleva a mí al siguiente punto, que sería ver a Jesús como rey. ¿Y por Ujú, qué hago el enlace? Porque cuando tú tienes un rey o cuando una nación tiene un rey, supone que está, de alguna manera u otra, regida o ordenada bajo las leyes del rey o bajo ujú, la voluntad del rey. Y sí, además de que Dios se llama Padre y nos llama a nosotros hijos, también se llama Rey y nos llama a nosotros parte de su reino. ujú, Y nosotros, como parte de su reino, estamos llamados a ser sujetos a la voluntad del Rey, del Padre, sí. a la voluntad Sí. del Padre. Entonces, para ponerlo más visual, pensamos, sí, Jesús es rey, la Biblia habla de Jesús como rey, ¿qué tipo de rey es Jesús? ¿Cómo funciona eso? Y eso me lleva justamente a un pasaje que está leyendo con mi iglesia y habla sobre qué tipo de rey es Jesús. Entonces te leo Filipenses capítulo 2 del versículo 5 al 11 aproximadamente. Y dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a la que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. ¿Qué significa eso? Mm, Dios Dios como Padre, Jesús con Él, ambos reinando en el cielo, en la comodidad y toda la gloria y la majestad del cielo, ujú, sabiendo quiénes son, sabiendo de quién es hijo, dice, yo voy a bajar, no me voy a aferrar a mi posición de rey, porque si tú miras la vida de Jesús, fue todo menos lujosa, exactamente. de la manera más humilde, de la manera más servicial, de la manera más simple. Humana, la manera más humana. Ujú. Él se entrega, da su vida, sirve, se limita, siendo Dios, se limita a todas las cosas a las que nosotros estamos sujetos en el cuerpo humano, en el cuerpo físico, en el tema de la salud, en el tema de nuestras necesidades. Y dice, por lo cual Dios el Padre le da a Jesús el nombre que es sobre todo nombre. Esto habla de la autoridad de Jesús entregada por el Padre, Sí, de reinar sobre todo, de tener autoridad sobre todo, de tener poder sobre todo, y me habla al mismo tiempo de la humildad de Jesús para recibir eso y
para, aún teniendo el título que tiene, buscar amarnos, buscar servirnos, buscar salvarnos. mm, Y no, y volvemos al punto base del Evangelio. Dios no nos necesita, nosotros necesitamos a Él. sí, Si Dios se queda sentado en su trono en el cielo, no pasa nada. oh, A Él no le pasa nada. Si nosotros no tenemos un Dios que intervenga por nosotros, estamos perdidos. es una El demostración de problema, el amor problema realmente, increíble. entonces allí tú realmente ves cómo juega, cómo se desarrolla el amor de Dios por nosotros, que dice, no, ¿No? yo no quiero Y es dejar, un yo no quiero atributo de un permitir rey. que ellos tengan. Ujú. Es un atributo de un rey. Un rey se sacrifica por su pueblo. Un rey se tiene Y que ir a cuando, pelear delante porque está pasando un problema. Tiene que ir. O sea, el rey no puede agarrar y decir, ay, viene algo difícil, me voy corriendo. No. Un rey tiene que dar la y cara y Jesús la dio. el rey habla mucho también no solamente de la autoridad, sino de la responsabilidad. Mm, sí, justo. Dios, uy, entonces ahí es cuando viene el hecho de cómo Dios se encarga de velar por nosotros en todo momento. Sí. Asumió Ahora, esa yo me recuerdo en responsabilidad. primaria, por ejemplo, las clases de liderazgo, cuando te hablan de que un buen líder tiene que hacer esto, esto y lo otro, y no sé qué, y tiene que llevar a las personas, y tiene que encargarse de delegar, y tiene Mm, que hacer esto, y tiene que hacer lo otro. Pero si tú te das cuenta, Jesús nos da a nosotros el ejemplo de lo que es ser un líder, de lo que es reinar, de lo que es tener esa posición de autoridad, y él no la toma y se aprovecha de ella y hace lo que quiera. Él hace la voluntad del Padre. Siendo rey, él se somete al Padre. Y siendo rey, él toma la posición de siervo y escoge servir, y escoge entregarlo, y escoge sacrificarse. mm. Y eso lo hace incluso desde la identidad, arraigado en la identidad que tiene Jesús en Dios el Padre. ¿No? Y a tal punto que, o sea, lo demostraba siempre en su estadía aquí en la tierra como hombre, pero es que también en esa última cena lo demostró. Mm. Con ese acto que hizo sí, de lavarle los pies, demostró que sí, ok, yo soy rey, yo soy su señor, yo soy su rey, pero es que yo no he venido para aquí levantar la espada y mandar y ser el líder más influyente del mundo, que ya lo fue, lo es y lo será. Pero dijo, yo vine aquí para servir, no para ser servido. Entonces, demostró que un rey, aparte de guiar a su pueblo, aparte de acompañar, de darles la victoria, también le sirve al pueblo. No menosprecien al que sirve, porque ese también estará en lo alto también. Entonces, él demostró con toda su vida acá y lo sigue demostrando en nuestra vida muchas veces lo que es realmente ser un líder y ser un rey. Y de él aprendemos, de él aprendemos. Mm. Y me lleva, ahora me toca a mí, me lleva a mí hablar de otros dos puntos que están muy bien hilados con los dos que tú dijiste y con este incluso de rey. Porque aparte de que un rey tiene que ser ese servidor, esa persona que sirve a su pueblo, también un rey tiene que tener esa confianza con el pueblo. Y si lo llevamos más íntimo y más profundo, un rey tiene que ser amigo del pueblo. Pero si lo llevamos a nosotros, Dios, Jesús es nuestro amigo. Y yo cuando lo estaba buscando, yo aquí puedo contar un montón de anécdotas y historias mías, pero aquí de verdad que no nos daría tiempo. Pero Jesús en mi vida, uno de los momentos más complicados que fue el COVID para todo el mundo. Yo me acuerdo cuando se anunció el COVID, yo estaba saliendo ya de clase y yo, bueno, señor, vamos a... y yo, bueno, el COVID, vale. Como a mí no me había dado, ni a nadie me había dado, mira, vacaciones, Andrea. Y la primera semana, bien en casa. Ya la segunda semana
yo estaba ya que caminaba por las paredes ya. Y decía, no, no, no puedo. Y, y me dio COVID también, me acuerdo. Y yo encerrado en esa habitación, yo decía, Señor, ahora necesito que estés conmigo, necesito un amigo, porque yo estaba asustado. Y todas las noticias que veía eran muerte aquí, muerte allá, me había dado, y yo, bueno, es que yo ya me voy, recíbeme, estoy contigo ya, mañana te veo. Y, como, y yo estaba asustado. Y te puedo decir que me dio tanta paz el Señor en esa habitación, en esas cuatro paredes, que yo me ponía a hablar con el Señor y yo sentía, y hasta el sol de hoy sigo sintiendo, cómo que de verdad que Dios nos escucha, que Él es ese amigo que se ofrece a sentarte al lado tuyo y escucharte. Él es ese amigo que si estás mal te da ese abrazo. Él es ese amigo que si estás que no quieres hablar y solamente quieres estar en silencio, se sienta al lado tuyo y se queda en silencio. Un ejemplo que se me viene es Job. Cuando los amigos de Job lo vieron cuando llegaron, que estaba en el suelo y todo lo que tenía encima, toda esa enfermedad, ellos no hablaron. Ellos se sentaron al lado de él y lo acompañaron durante 7 días. Al séptimo día fue que hablaron, pero durante 7 días ellos no le dijeron ni mu, sino que se sentaron y lo acompañaron en silencio a pasar su dolor. Entonces, y ese es el ejemplo que me gusta también de amistad, la de David y Jonathan. Es un ejemplo de confianza y de amistad increíble. Pero la mejor y la mayor expresión de amistad pura, íntima y verdadera es Jesús. Me lleva a un versículo que tengo, Salmo 144:2. Él es mi amigo fiel, mi lugar de protección, mi más alto escondite, mi libertador. Él es mi escudo y con él me protejo. Él es quien pone a los pueblos bajo mi poder. Me gustan las primeras tres líneas de este versículo porque David empieza hablándolo dando una afirmación que para mí es una de las mayores características del Señor y es su fidelidad, como estaba hablando ahora. Él es ese amigo fiel, Él es ese lugar seguro, ese lugar que siempre va a estar ahí, ese lugar donde podemos recurrir y si tenemos que llorar, lloramos, si tenemos que gritar, gritamos, siempre va a estar ahí, con esos brazos extendidos. Salomón decía que el que encuentra un amigo es más que un hermano, y el que encuentra un amigo verdadero encontró tesoros increíbles, parafraseando un poco como hablaba Salomón. Y un amigo también es el que te lleva a decirte las cosas a la cara, pero antes de pasar a ese punto, me gustaría hablar de otra cita que Jesús mismo, hablando del contexto de que habíamos hablado de que Jesús le lavó los pies a los discípulos, dentro de ese contexto de lo que pasó, eh, Jesús en ese momento le dijo algo a los discípulos, le dijo, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que no ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos. Quiero dejarlo hasta ahí porque la otra parte ya lo hablamos con el contexto de servir. Pero aquí ya los discípulos ya sabían todo. Ya sabían que todo lo que iba a pasar, lo que iba a transcurrir esos días. Y que en ese momento, aún Jesús, como hombre, si me paro a pensarlo, todo lo que tenía encima, que Él venga y diga, ámense entre ustedes, ámense unos a otros y tengan la certeza que ustedes son mis amigos. Ustedes no me escogieron, yo los escogí a ustedes. O sea, y a pesar de que uno se ponga duro con el Señor, Él es esa amistad que siempre está ahí. Que no es que nosotros lo escogimos al primero, no. Él nos escogió desde el primer momento que nos conoció. Y desde el vientre de nuestra madre. Nos escogió como esa amistad. Y nos ofreció esa amistad. Sí, Mira, dime. sí, sí, o sea, yo creo que lo más bonito de una amistad, yo creo que lo que uno más disfruta en una amistad es la intimidad. En Mm, una relación de pareja es la intimidad. Es el saber que te puedes sentar con una persona a conversar y ser tú mismo y hablar de lo que quieras hablar y tienes la confianza de que puedes venir y repetir las mismas cosas todo el tiempo, ¿sabes? El, la típica que habla sobre que los amigos fieles son esas personas que te escuchan decir lo mismo mil y mil veces y todavía están ahí, todavía no se rinden y todavía, ¿sabes? O sea, yo tengo amigos que yo aprecio muchísimo y
Y creo que lo más bonito de la relación siempre ha sido poder sentarme con ellos y, y tener conversaciones valiosas. Y con esas conversaciones me refiero a conversaciones donde realmente estamos siendo nosotros mismos. Y Sí. cuando yo empecé recién a conocer a Jesús, yo me recuerdo que de las cosas que yo más disfrutaba era de sentarme en el balcón de mi apartamento. Me sentaba como una loca. A lo mejor, ¿sabes? A lo mejor en el balcón de mi casa hay dos, tres sillas. Entonces yo me sentaba en una de las sillas, dejaba la otra frente a mí, tenía mi Biblia y me ponía a hablar. A veces en mi cabeza, a veces en voz alta, a veces como me saliera. Eh, Incluso, si me voy un poquito más atrás, a mí me gustaba hablar mientras doblaba la ropa. Entonces yo empezaba a hablar la ropa y empezaba a hablar en voz alta, en voz Sí, alta. O sea, tú lo ves de afuera y parece una locura, pero realmente la, la certeza de que mientras tú lo haces, él está escuchando. sí. El saber y el conocer que él se deleita en escuchar tu voz y en pasar tiempo contigo, como a ti te gusta pasar tiempo con tus amigos, con las personas que aprecias. El, el tener la confianza de que tú te puedes sentar y hablar y escucharlo a él y tener su compañía, aun si tú no la estás viendo físicamente o la estás escuchando audiblemente, es una Es verdadera otro amistad. nivel, es Y otro la nivel. diferencia entre Jesús, sí, y la diferencia entre Jesús y las personas a nuestro alrededor, que podemos estar rodeados de personas increíbles a nuestro alrededor, es que Jesús está siempre. Por más que tus amigos quieran estar, por más que tu familia quiera estar, por más que las personas, por más que tu pareja quiera estar, por más que las personas que tú más amas quieran estar allí presentes en tu vida, si yo miro atrás en mi vida y yo pienso en los momentos en los que me sentí triste, en los que lloré, en los que me sentí ansiosa, en los que me sentí, en los que estaba pasando por algo que ni siquiera podía, ni siquiera era capaz de explicar o de compartir, en todos esos momentos, en las noches a las 2 de la mañana, la pausa del trabajo donde yo no podía y me encerraba en el baño, en todos esos momentos yo no te puedo decir que Jesús alguna vez falló estar ahí. Nunca. Y me hiciste acordar que Él es esa amistad que siempre está. Él es esa amistad que siempre se va a ofrecer. De repente nosotros, por necedad o por rebeldía o por querer alejarnos de esa, digamos, de esa relación con Él, por X o Y motivo, no quiere decir que Él se va a alejar. Como dices tú, Él siempre va a estar. Él nunca, nunca se va a dejar. Él es realmente esa verdadera amistad que todos buscamos. Porque al final tú puedes tener tu pareja y te puede fallar en cualquier momento. Somos humanos. O sea, puede que tú un día estés mal y de repente no se dé cuenta. X motivo o X situación, pero porque al final nosotros no somos perfectos, pero Dios es tan perfecto, Jesús es tan ideal, tiene esa amistad tan ideal, tan perfecta, tan idónea para nosotros que nunca se va. De hecho, en la Biblia dice que la carga que Él nos da es ligera. La carga que Él nos da no trae tristeza. O sea, que la amistad que Él nos ofrece no es una amistad ni condicionada, ni mala, ni que vamos a tener problemas, ni que nos vamos a sentir ignorados. Nada de eso. La amistad que Él nos está dando es una amistad que nos viene con un combo muy grande. Amor, misericordia, fidelidad, compasión, consuelo. Y aquí podemos seguir. O sea, es realmente una amistad verdadera la que Él nos ofrece. Ahora bien, esto lo quiero hilar con este último punto, porque así como un amigo fiel te acompaña en esos buenos y malos momentos, también un verdadero amigo y una verdadera amistad te va a dar esos consejos en esos momentos que de repente no nos gusta. Una de las cosas que se me quedó de Proverbios cuando estaba haciendo la serie de Proverbios, y eso que lo he leído muchas veces, pero esta última vez fue como el hincapié que hace Salomón en decir, escucha el consejo de tu padre, escucha el consejo de tu amigo, porque realmente ese consejo es el que te va a traer esa sabiduría. Realmente ese consejo es el que te va a hacer sabio. Tú puedes tener mucho conocimiento, ser muy inteligente, pero no quiere decir que eres sabio, porque tú puedes ser inteligente y tener mucho conocimiento, pero no escuchar a nadie. Entonces, en la multitud de consejos está el sabio. Entonces, ¿y qué es lo que hay en sus palabras?
consejos y mandamientos para nosotros. Entonces, ahí es donde está la multitud de consejos, ahí es donde está la verdadera sabiduría. Y, y Jesús es esa persona que te aconseja siempre. Que cuando tú lo estás haciendo mal, como decías tú anteriormente, que como padre no te señala. Y efectivamente, como amigo no te señala tampoco. Es lo que te hace decir, vamos, levántate. Sí, hiciste esto y esto mal, pero yo estoy contigo. Y si metiste la pata aquí, ok, sigamos adelante, nos arrepentimos, pero continuamos. Ahora sí, no quiere decir que no vas a vivir la consecuencia, porque la vas a vivir, amigo. Lo siento, te tengo una mala noticia. Pero nos levantamos, nos sacudimos las rodillas y seguimos caminando. Y yo te diría que te sugiero que vayas por ese camino. No sé tú, yo te sugeriría que fueras por ahí. Sí, yo me imagino al Señor así como que a mi fe reacciona. O sea, reacciona que no es momento para flaquear, no es momento para caerse, para llorar, no. Y levantarse. Sécate las lágrimas, llora lo que te que llorar después, pero vamos a seguir avanzando. Y esa multitud de consejos que el Señor te da, es ahí donde está esa intimidad que Él quiere con nosotros. Es ahí donde entra esa intimidad con el Señor. Y donde entra también la obediencia. Porque al final, así como Dios no te implementa, Jesús no te implementa esa amistad, no te obliga a ser amigo de Él, tampoco te va a obligar a seguir los consejos que Él te da. Pero está en nuestro campo esa pelota de qué queremos hacer. Escuchar ese admirable consejero. Y voy a leer este versículo de Salmo 139, 1 y 2, porque una de las cosas que hace un consejero y que hace un consejero también es que cuando te da un consejo lo hace adaptado a tu contexto. ¿Qué me refiero cuando digo adaptado a tu contexto? A cómo te conoce, a cómo él te está conociendo. Y la mejor persona que nos conoce no va a ser ni nuestra esposo, esposa, ni incluso nuestros padres. El que mejor nos conoce es Él. Y el Salmo 139, 1, 2 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. O sea, no es solamente que te conoció o que te conoce, sino que te examinó y que te conoció cuando te levantabas, o sea, te conoció de principio a fin. O sea, te conoce desde que te acuestas hasta que te levantas. Te conoce desde el vientre de tu madre hasta que te mueres. O sea, Dios conoce cada detalle y sabe cómo aconsejarnos. Porque yo estoy seguro que las cosas que nos dice, que me dice a mí, no son las mismas que te dice a ti. Eso estoy segurísimo. Obvio. Entonces, ahí donde está el saber escuchar y donde muchas veces nos pica cuando ese amigo que Jesús nos aconseja. Y como, yo creo que para yo terminar, pero no hablar todo el rato, me gustaría ir a Isaías 9:6, que es parte de la profecía que había dado el profeta Isaías de Jesús. Y es porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros. Y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. ¿Qué piensas tú sobre este versículo? ¿Y qué podemos decir Mira, de todo esto? para mí, ese versículo sumariza un poco todo lo que estamos hablando hoy. Mm, Dios, Jesús, es esa persona que va a estar siempre para nosotros, es ese amigo, es ese consejero fiel. La palabra consejero a mí me hace recordar a la palabra verdad. Jesús dice que Él es la verdad. Él no puede negarse a sí mismo. El hecho de que tú compartas tiempo con Jesús implica que Él te va a mostrar la verdad. Y la verdad verdadera, la verdad real, no necesariamente es la misma verdad que tú estás creyendo en tu cabeza. mm, Y eso te va a confrontar. Un lugar seguro no es necesariamente un lugar cómodo. Y Dios promete ser para ti un lugar seguro, no un lugar cómodo. Un lugar seguro donde tú puedes crecer es diferente a un lugar cómodo que no te confronta, porque necesitas ser confrontado para crecer. Pero Dios no te juzga y no te señala, sino que te ayuda y está presente en tu proceso de su mano. La palabra también dice que aquel que comienza la buena obra va a ser fiel mm. para terminarla. El mismo Dios que te acepta, que te llama, que te escoge, que te conoce, es el que te sostiene.
para exactamente, poder convertirte en lo que Él quiere que seas. exacta me viene a la mente una frase, me viene la frase a la mente, ay, Dios mío. Me viene a la mente una frase que siempre decimos que la vida del cristiano es como una montaña rusa, subidas y bajadas. Pero se puede decir, la vida del cristiano es una montaña rusa, subidas y bajadas, pero siempre es Dios quien está llevando los carriles de esa montaña rusa. O sea, Mm. que pueda haber subida y una bajada durísima, que te dé un miedo increíble, pero eso no se va a descarrilar. Ese vagón no se va a descarrilar en esa montaña rusa, nunca. Porque si tú estás yendo con el Señor, estás escuchando consejos, estás aferrándote a esa amistad, a ese cuidado de padre, a esa dirección del Rey que es Él, no es que no tiene, es que ni pensarlo. No se va a descarrilar por más en picado que sea la bajada. Entonces, es, son características del Señor y hemos hablado de muchas características dentro de estas. O sea, es como. Y es muy bonito. El, a mí me gusta mucho lo de consejero y amigo, porque de verdad que en mi vida, así como conclusión, en mi vida Dios ha sido y sigue siendo ese amigo y consejero. Cuando de repente muchas personas se iban, cuando de repente no tenía con quién hablar, cuando de repente no había quien estuviera ahí, ahí siempre estaba Dios. Y no hay que dársela de perfecto de que "Ay, yo siempre he sabido y siempre le recurro a Dios". No. En muchas situaciones de mi vida, yo lo menos que hacía era recurrir a Dios. Lo primero que recurría era a llorar o a decir no puedo más, o a rendirme, o tratar de rendirme, o cualquier cosa que se te ocurra. Pero lo menos que hacía era buscar a Dios. Y después que me acordé yo, espérate, es que aquí al lado tengo a Jesús. Espérate, que aquí al lado tengo a Dios. Y es como, cónchale, ¿cómo no me di cuenta de un principio? Y, y Él siempre va a estar, y da igual si te das cuenta al principio o al final, pero siempre va a estar. Y desde ese momento que yo me di cuenta que Él siempre va a estar ahí, siempre está ahí, Andrea, te puedo decir que mi vida cambió. En el sentido de que yo hasta fregando me pongo a hablar con Él. Literalmente tú me ves en el fregadero limpiando los platos y, bueno, señor, porque tú sabes que el otro día yo. Y, y se siente tan, no sé, es un sentimiento inexplicable, esa paz, esa tranquilidad que te da de, me siento escuchado, me siento querido, me siento valorado. De repente cuando el mundo no te valore, que nunca te va a valorar realmente, Dios sí te va a valorar, Jesús con esa amistad te va a valorar, te va a dar el puesto que te mereces, de su amigo, de su hermano con Dios, de su coheredero junto a Él en el cielo. O sea, y muchas cosas más. Entonces, es esa valoración que te da con esa amistad, ese valor que te da, que te suma a Dios, no te la suma ninguna otra amistad. Y puede ser una amistad muy buena, que han pasado por millones de cosas. Y ahora también por eso dice en el matrimonio que es un triángulo, Dios y la pareja. O sea, en medio de ese matrimonio, de esa amistad, tiene que estar también la amistad del matrimonio y de cada uno con Dios. Porque si no está Dios, no hay nada. Ese Para mí, sería mi conclusión de este video. para mí el llamado final de todo esto es a la intimidad, porque Dios Bueno, se va a revelar a ti como Él sepa que tú necesitas. Dios se va a bueno, revelar como amigo, Dios se va a revelar como padre, Dios se va a revelar como consejero, Dios se va a revelar como sí, rey, Dios se va a revelar como tu amado, Dios se va a revelar para tu vida como Él sepa que tú estás necesitando y como tú le mm, pidas que se revela tu vida. Yo pasé mucho tiempo viendo a viendo a Dios como padre, viendo a Jesús como amigo y yo sabía que viéndolo como amigo y como padre me estaba perdiendo de algo. Estaba sí, haciéndome falta el temor a Dios en el sentido de aprender a venir también con reverencia delante de Él y de verlo como rey. Porque también verlo como rey implica que tienes que rendir cosas y que tienes que confiar en el liderazgo de Él. Entonces, para mí el llamado final es a la intimidad de presentarte delante de Dios y dejar que Él se revele como Él quiera revelarse, a la mm, intimidad y a la confianza de saber que podemos venir delante de su trono, podemos venir delante de Él confiadamente para recibir misericordia, para recibir amor, para recibir
esa comunión con Él y para comprobar por nosotros mismos que no hay bien para nuestras vidas fuera de Él, porque en Él Amén. todo lo que necesitamos está presente. Amén. ¿Qué te parece si para terminar haces tú la oración para cerrar y ya nos veríamos en el siguiente episodio? Que creo que ya tengo puedo tener la idea, así que ya lo iremos elaborando. Pero ¿qué te parece si terminas tú con una oración? Listo, listo, listo. Señor, te damos gracias por la oportunidad de permitirnos nuevamente venir y hablar de tu palabra. Señor, oramos por cada persona que en este momento está escuchando, porque tu palabra sea revelándose a sus vidas y porque tú puedas mostrar tu amor y las formas en las que tu amor se ve para las vidas de cada una de las personas que están oyendo, Señor. Te pedimos que te muevas para revelarte como Padre, que te muevas para revelarte como Rey, que te muevas para revelarte como amigo, como consejero, como amado. Muéstranos, Señor, y abre nuestros ojos espirituales, nuestros oídos, y ayúdanos a tener corazones dispuestos y sensibles para conocer la manera en la que tú quieres revelarte en nuestras vidas. Ayúdanos a, a poder comprometernos y a poder estar disponibles para ese llamado que tú tienes para nosotros de intimidad. Permítenos disfrutar de él y permítenos, Señor, vivir la vida que tú nos ofreces contigo y de tu mano. Sí, Gracias Padre. por este tiempo, gracias por este espacio, que sea tu palabra llegando a más personas, que sea tu palabra transformando más corazones, que sea tu evangelio y tu buena noticia expandiéndose. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.